en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 4 de mayo de 2023. Hoy las noticias destacadas tienen carácter sobre todo económico. Y empezando por la última, por la más reciente, sepan ustedes, si es que ya no lo saben, que el Banco Central Europeo sigue preocupado por la tensión inflacionista, sobre todo la tensión en la inflación subyacente, y ha decidido subir un cuartillo más los tipos de interés y además deja abierta la puerta a que haya más subidas en el futuro. Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, lo ha justificado de esta forma. La inflación general ha disminuido en los últimos meses, pero las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo fuertes. Al mismo tiempo, las pasadas subidas de tipos están transmitiendo con fuerza las condiciones monetarias y de financiación de la zona del euro, mientras que los retrasos y la intensidad de la transmisión a la economía real siguen siendo inciertos. Bueno, hay controversia, no todos los expertos se ponen de acuerdo en que el Banco Central Europeo haya tomado la medida correcta, pero eso nos lo dirá naturalmente el tiempo. Esta es la última noticia cronológicamente hablando, es decir, la más reciente, la que se ha producido a última hora de la mañana. A primera hora de la mañana habíamos conocido otra noticia de carácter económico, esta vez circunscrita al ámbito no europeo, sino exclusivamente de nuestro país, a propósito de la evolución del empleo, del paro, como ustedes quieran. Y aquí, como siempre, hay que establecer ciertas distinciones. Vamos a escuchar enseguida la cifra del número de parados, que desciende, y esto es bueno con matices, porque aunque desciende el número de parados, aumenta el número de empleados, como ustedes quieran, aumenta en menor proporción de lo que lo hizo en el mismo mes del año anterior. Por eso siempre aquí se admiten todo tipo de interpretaciones. Hay, sin embargo, un dato que parece inequívocamente bueno, y es el número de afiliados a la Seguridad Social, porque nunca ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social como ahora. Estamos en un récord histórico y por lo tanto aquí me parece que los adversativos tienen bastante menos lugar. Y luego hay una tercera cuestión que tampoco nos puede pasar inadvertida si queremos estar bien informados, y es que el gobierno, yo creo que con intención claramente electoralista, nos va a ocultar el número de fijos discontinuos, que son gente que no contabiliza en el paro, pero que de hecho está en el paro hasta después de las elecciones, para no tener que maquillar un dato que él puede vender como inequívocamente bueno. Los datos, por lo tanto, con esas tres clasificaciones perfectamente establecidas, son los que nos cuenta Leticia Vaquero. Buenas tardes. Hablamos de un descenso que se debe sobre todo a las contrataciones en el sector servicios para la Semana Santa. Sin embargo, aunque el dato es positivo, es peor que el del año pasado, cuando el paro bajó en abril en 86.000 personas, 12.000 más que ahora. Sin embargo, la Seguridad Social ha ganado 238.000 afiliados más, el mayor número de cotizantes para el cuarto mes del año de toda la serie histórica. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, lo explicaba en rueda de prensa. Nos situamos en afiliación media, en 20.614.989 afiliados en el mes de abril. Este resultado nos sitúa en niveles desconocidos. Como siempre, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado la creación de empleos de calidad. Ahora se necesitan menos número de contratos porque hay menos movimiento y más estabilidad. Por primera vez, la tasa de temporalidad se ha reducido, no expulsando a los temporales al paro, sino creando empleo de calidad. Sin embargo, este mes de abril ha habido un 24% menos de contratos indefinidos que en abril del 2022. Y algo importante, no van a dar el dato de fijos discontinuos en periodo de inactividad hasta después de las elecciones de mayo. Bueno, esta triquiñuela de no dar a conocer ese dato hasta después de mayo, creo, insisto, que tiene un aroma clarísimamente electoralista. Es interesante hoy, más que ninguna otra vez, ver las reacciones que se han producido después de este dato que nos acaba de detallar Leticia Vaquero. El gobierno está naturalmente satisfecho y no lo disimula ni un minuto. Han hablado varios miembros del gobierno, Calviño es la que ha sido más enérgica hablando de la bondad de estos datos, pero Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno y donde hay patrón no manda marinero, también ha querido hacer una venta muy positiva de los datos que hemos conocido hoy. Nos deja en la cifra más baja desde el año 2008 y con menos de 200.000 jóvenes en paro. Es decir, estamos hablando de mínimos históricos, lo cual es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española.
Bueno, y ahora vamos con otras declaraciones donde ya los adversativos, los matices, empiezan a adquirir cierta importancia. Por ejemplo, Yone Belarra. Yone Belarra es secretaria general de Unidas Podemos, es miembro del gobierno, hace una primera valoración, no lo quiero omitir, claramente positiva, habla muy bien de estos datos, pero hay un pero. Tenemos que hacer más. Creo que es imprescindible que seamos capaces de topar esa cesta básica de los alimentos, porque la gente puede tener empleo, pero si el empleo no sirve para poder llegar a fin de mes, para poder vivir un poquito desahogado, creo que nos estamos quedando cortos. Vale, esta es una reflexión que luego ha adquirido más notoriedad informativa en la medida en que la ha hecho suya la ministra de Trabajo, que es vicepresidenta del Gobierno, y que está entre dos fuegos, porque como ustedes saben, ella es de alguna manera el puente que trata de favorecer o por lo menos de mejorar la comunicación que existe entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y además es la titular, es decir, es la ministra de Trabajo, por lo tanto está hablando de su jurisdicción. ¿Y qué ha dicho Yolanda Díaz? Pues uno de cal y otro de arena, es decir, uno para unos y otro para otros, es decir, desde luego los datos son muy buenos, reflejan que vamos por el buen camino, pero también coincide con Belarra en que no nos podemos conformar con esto. Muy positivos. Es el mejor abril en muchísimos años, lo que indica que las políticas públicas que estamos practicando como país están funcionando, y yo quiero dar las gracias aquí de nuevo al diálogo social, a los agentes sociales, por haber comprendido el cambio del modelo laboral que estábamos desarrollando en nuestro país. Creo que está funcionando. Bueno, fíjese, ella, mejor dicho, la vicepresidenta del Gobierno, le agradece la colaboración a los agentes sociales. ¿Por qué? Porque a continuación iba a hacer una afirmación, una apelación muy directa, absolutamente inequívoca, a los empresarios. Escuchábamos que Belarra decía, sí, los datos son muy buenos, pero ojo porque tenemos que hacer más, porque a la gente cada vez le cuesta más la cesta de la compra y le cuesta más llegar a fin de mes. Bueno, pues entonces Yolanda Díaz dice, estos datos son estupendos, le doy gracias a los agentes sociales, pero a continuación le digo, no a los sindicatos, que son parte de los agentes sociales, sino a los empresarios, que son la otra parte de los agentes sociales, lo que tienen que hacer a partir de este instante. Sinceramente pienso que con 1.500 euros en 14 pagas en una ciudad como Madrid, como Valencia, como Vigo, como Barcelona, no se puede vivir con dignidad. Por tanto, hago un llamamiento, en este caso la patronal, a que se siente a negociar con los sindicatos y en ese ANC se alcance un acuerdo inminente. Bueno, está bien, porque, insisto, es la primera vez que vamos un poquito más allá de lo que es el número de empleados, ¿no? Vale, bueno, puede haber un número de empleados, pero los salarios que reciben esos empleados, se lo escuchábamos a Belarra y ahora a Yolanda Díaz, pues son unos salarios que, según acabamos de escuchar, no permiten vivir con dignidad a muchos ciudadanos. Y naturalmente la culpa de eso la tienen los empresarios. Esto es lo que dice Yolanda Díaz. Y los empresarios han dado por aludidos. Esa apelación directa no parece que al señor Garamendi le haya sentado nada bien, hasta el punto de que su respuesta ha sido esta. Pues lo que veo es que la ministra no pinta nada. Lo digo sinceramente, es un tema bilateral, es un tema de los sindicatos y lo que le pide al gobierno es que se abstenga. Bueno, se abstendrá porque no tiene más remedio, pero seguirá enredando, señor Garamendi. Es decir, si no hay un acuerdo y no parece que las cosas vayan en la dirección del acuerdo que quieren los sindicatos, el gobierno ya tiene un malo, que son ustedes. Y desde luego ese papel de malo lo van a esgrimir, no tenga usted ninguna duda, en campaña electoral de una manera llamativa, intentando establecer una identificación de criterios entre lo que defienden los empresarios y lo que defiende la derecha. ¿Eso quiere decir que el señor Garamendi vea con malos ojos los datos del paro? No. El señor Garamendi hoy los ha valorado positivamente, aunque también es verdad que abre un pequeño campo para, en fin, establecer matices. Parece que son unos datos que no están mal, que están bien. Hay que tener presente también lo que ha sido la ocupación de Semana Santa, pero yo sí pondría también una nota, es decir, seguimos teniendo un paro elevado en España, ¿no?, superior a la media europea, y la realidad también es que hay vacantes, es decir, que hay sectores donde está reclamando gente. Bueno, ese dato general, esa referencia, que a pesar de todo seguimos siendo el país europeo con un paro más elevado, es lo que
digamos, tiene de denominador común con el mensaje del Partido Popular. Porque hoy Núñez Feijóo ha querido hacer también una valoración de los datos del paro, pero ¿en qué se ha fijado? No en los datos de abril, sino en la situación concreta del paro en España en relación con el resto de los países europeos. Tenemos más del doble de la media de paro de los países de la Unión Europea. Y resulta que se viene a presumir de gestión económica. Es una falta de respeto. Y yo, lamentablemente, tengo que decir que es un insulto a la mayoría de las familias españolas. ¿Sabéis por qué? Porque no se puede presumir de gestión y que España sea el país donde más poder adquisitivo han perdido los salarios. Bueno, yo tengo mis dudas, esta es una reflexión personal que no aporta nada al relato informativo, ya lo quiero dejar claro. Yo tengo mis dudas a propósito de la eficacia de los partidos que quieren negarle el pan y la sal al gobierno, incluso cuando hay datos que tienen una lectura positiva. Los de afiliación a la Seguridad Social yo creo que la tienen y ni siquiera lo quieren reconocer, porque la gente no es tonta. No sé, si es evidente que son adversarios políticos, si es evidente que usted cree que en el pellejo de Sánchez las cosas podrían ir mejor, pero de ahí a fijarse solo en lo negativo, en no tratar de hacer un esfuerzo por llegar a la gente diciendo, lo que está bien, lo que es mejorable es mejorable y lo que está mal, pero que todo esté mal por definición, yo particularmente, esta es, insisto, una reflexión personal que no va muy lejos, pues dudo que tenga la eficacia que crea la oposición que tiene, pero en todo caso está instalado en ese discurso, eso no cabe ninguna duda y ya veremos si le va bien o mal. También tengo que decir que no es, digamos, el discurso más duro, más negacionista. El más negacionista, creo yo, hoy lo ha vuelto a protagonizar Vox. ¿A través de quién? De su portavoz parlamentario, el señor Espinosa de los Monteros. Son unos datos fake, porque el empleo que teóricamente se está creando, lo está creando el sector público, pero no en sitios como Ceuta, que es donde hace falta, sino en el conjunto de España, en el conjunto de la península, a costa del sector privado. Es decir, que mientras que el sector privado en las últimas décadas se ha hecho cada vez más productivo, es capaz de hacer más con menos. Bueno, al final el mismo sabor de boca que siempre, ¿no? Es decir, hay unos datos, el gobierno siempre dirá que son muy buenos, la oposición siempre dirá que son muy malos, aunque yo creo que se equivocan al no establecer matices positivos que les harían aparecer como más razonables, ¿no? Como más objetivos, como menos viscerales, como menos de discurso previsible, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, por lo tanto tampoco nos rasguemos las vestiduras. Ahora, sí que será interesante ver cómo lo ven el gobierno, porque independientemente de que el gobierno ya sepamos que lo va a hacer bien, el gobierno se ha pasado de frenada. Ya llevábamos diciéndoles desde hace mucho tiempo que una de las costumbres más perversas desde el punto de vista de la utilización torticera de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros es el electoralismo que se estaba haciendo desde allí. Sin ir más lejos, yo me recuerdo a mí mismo diciendo esto mismo ayer, cuando se produjo una comparecencia de la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que la Junta Electoral Central le ha llamado la atención a la ministra portavoz y le ha abierto una especie de... no sirve para nada, una especie de... en fin, lo que llamaríamos coloquialmente un expediente administrativo, a ver en qué acaba, en nada, en una multeja o en un tirón de orejas, nada práctico. Pero bueno, no está nada bien que la Junta Electoral Central le diga a la portavoz del Gobierno, oiga, usted se está extralimitando y está haciendo electoralismo y eso no es de recibo, y eso es lo que ha ocurrido. Y cuando le han preguntado a Isabel Rodríguez cómo se toma usted este tirón de orejas de la Junta Electoral Central, resulta que la ministra no ha tenido mejor ocurrencia que echarle la culpa no a sus respuestas, sino a las preguntas de la prensa. Respeto más absoluto siempre a las mismas, al tiempo que decirles a ustedes, que son los medios de comunicación, que en mi labor como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela sobre un asunto concreto, pues atender en esa concreción a lo que ustedes me están respondiendo. Bueno, tengo que morderme la lengua, porque vamos, que ella diga que contesta lo que le preguntan con concreción. Me parece que, en fin, esto sí que es embellecer su propia imagen delante del espejo. Primero, no contesta nunca a lo que le preguntan y desde luego si brilla por algo es por falta de concreción. Se mete usted en unos jardines dialécticos que no entiende nadie. O sea, es decir, es un disparate. Cada vez que hay que hacer una exégesis de lo que usted dice en una rueda de prensa se vuelven locos 3 o 4 redactores. Yo creo que hay que pedir la baja por fatiga mental de las personas que siguen la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pero bueno, esta es la respuesta, echemos la culpa a la prensa y así saldremos del atolladero. La declaración más dura
y más difícil de digerir, desde mi punto de vista, a propósito de esta cuestión, es la que ha protagonizado Irene Montero. ¿Por qué? Porque cuando le han preguntado a Irene Montero por este tirón de orejas de la Junta Electoral Central, la respuesta de Montero es, bueno, era esperable. La Junta Electoral Central, que son jueces, ¿no? Y los jueces ya sabemos de qué lado están. La derecha política, la derecha mediática, la derecha judicial en nuestro país está en una campaña de acoso y derribo a este gobierno. Qué ganas tengo de llegar al piso nuevo, olvidarnos del gotelé, dejar de escuchar a los vecinos. No sé, siento que necesitaba empezar de cero y romper con todo. ¿Pero con todo? Bueno, no, la conexión nos la llevamos. Con Hogar 5G de Vodafone, la conexión de tu hogar se mueve contigo, sin instalaciones, enchufas y listo. Vodafone, together we can. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a la Isla Esmeralda esta primavera, porque Irlanda llega a tu corazón con paisajes únicos, tradiciones ancestrales, pueblos con encanto y animados pubs con música tradicional. Y porque hemos hallado viaje por Irlanda de 6 días en autobús desde 940 euros. Atrápalo.com. Gobierno y de cuestionamiento de la democracia misma, y frente a eso yo creo que nosotros y nosotras tenemos que trabajar, como les decía, para garantizar derechos y ser valientes como gobierno. Es duro, ¿eh? Ver cómo de repente una miembro del gobierno ataca a la Junta Electoral Central y la acusa de estar haciendo campaña política en favor de la derecha. Pero bueno, en este país ya nada sorprende. Esto en cualquier otro sitio sería un escándalo. Aquí no deja de ser una anécdota a pie de página que no creo que merezca tampoco demasiado interés tipográfico en los medios de comunicación. La derecha, claro que quiere utilizar esto para armar ruido, está en su derecho, y Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular, pues ha dicho lo que manda el manual. Pero es que llevaba ya 2 advertencias. Y ninguna de las 2 advertencias previas han sido acatadas por parte de la ministra portavoz. Por lo tanto, les instamos a que dejen de hacer oposición desde la propia mesa del Consejo de Ministros. Y seguro que le hacen caso, señora Gamarra. Seguro que esa instancia oral que usted dirige a la ministra portavoz va a ser atendida, pero vamos, absolutamente. Bueno, ironías aparte. La Junta Electoral Central no solo le ha llamado la atención a la ministra portavoz, sino que ha hecho algo efectivo, que es retirarle el acta de parlamentaria a Laura Borràs, que seguía siendo parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, a pesar de que hay una sentencia firme contra ella por un delito de malversación. Ayer ya saben ustedes que los independentistas se negaron a facilitar la petición que había hecho el Partido Socialista de Cataluña para que Laura Borràs dejara de ser parlamentaria. Como no sirvió de nada, ha tenido que intervenir el primo de Zumosol, en este caso la Junta Electoral Central, Esmeralda Ruiz. Que se le expulse de su escaño será cuestión de días, aunque todo apunta a que en Esquerra tratarán de resistirse a la espera de un nuevo requerimiento. Es Alba Vergés, la vicepresidenta de la Cámara, quien debe asumir el peso de esta decisión, pero es candidata de Esquerra a la alcaldía de Igualada y tratará de dilatar la ejecución previsiblemente para no cargar con las consecuencias. El camino más largo, que la mesa del Parlamento presente un recurso ante el Supremo, pero sin solicitar medidas cautelares. Ya se hizo en el caso de Quim Torra y fueron desestimadas. En su caso era desobediencia. Aquí hablamos de delitos contra la administración pública y en su escrito señala el árbitro electoral que es aún más incompatible con el escaño. Mientras, Borràs presiona para que Esquerra desobedezca, algo que ella, por cierto, como presidenta del Parlamento, no hizo en el caso del diputado de la CUP, Pau Juvillà. Acabó acatando la decisión de la Junta Electoral. En lo que respecta a los siguientes pasos, una vez se le retire el escaño, habrá que designar un nuevo presidente de la Cámara. El PSC se postula, pero Esquerra estudia ahora el impacto electoral que podría tener sellar una alianza de esta magnitud en periodo electoral y en Cataluña. Lo más probable es que Junts se avenga a proponer a un nuevo candidato y Aragonés lo asuma a cambio de apoyo. Ahora está solo para su nuevo plan de referéndum. Esquerra necesita rearmar la unidad independentista y Junts fuera del gobierno
gobierno ya es un gran obstáculo. El escaño no es lo único que podría perder Borràs, también la presidencia de Junts, y será después de las elecciones, en función del resultado, cuando el partido valore si arrebatarle el liderazgo. El número 2, Turull, también está inhabilitado, pero en el caso de Borràs es por corrupción. La encargada de decidir el futuro de Laura Borràs como militante, es decir, la presidenta de la Comisión de Garantías de Junts, ya se ha posicionado a favor de su destitución. Bueno, pues es interesante saber lo que va a pasar a partir de ahora, pero volviendo al foco de la noticia, la malversación, no en el caso de Borràs, sino del delito de malversación por sí mismo. Ustedes saben que una de las reformas del Código Penal que hemos vivido en los últimos meses en nuestro país es precisamente la rebaja de los delitos de malversación. Pero hete aquí que la Comisión Europea ha dicho, vamos a tratar de unificar el tratamiento penal de la malversación en todos los países de la Unión Europea. Y para ir en esa dirección, ustedes, señores de España, tienen que volver a corregir el Código Penal porque han puesto penas muy bajas. Y por lo tanto hay que subir por lo menos las mínimas. En España está en 2 años y la Comisión Europea dice que como mínimo 5. Por lo tanto, volvamos a corregir la contrarreforma del Partido Socialista. A pesar de eso, fíjense, hoy ha sido preguntado por esta cuestión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dice que por supuesto acatará lo que diga la Comisión Europea, pero que en todo caso la reforma que él patrocinó ya nos coloca en mejor situación que a otros países porque hemos hecho los deberes. Estamos en las fases iniciales. Yo creo que la valoración que hace el Gobierno de España es que es una buena noticia, ¿no? que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no está reconocido por distintos Estados miembros y que en cambio España sí ha incorporado a su Código Penal. Sí, bueno, lo que usted quiera, pero lo que le está diciendo la Comisión Europea es que usted rebajó demasiado las penas por ese delito y que va a tener usted que hacer una reforma. Esto le gustará más, le gustará menos, pero nos obliga a abrir otra vez el Código Penal y a hacer una reforma que ustedes hicieron mal. O por lo menos no en la línea de lo que pretendía la Unión Europea que ocurriera en nuestro país. Y luego, por terminar en esta crónica política, hay un asunto interesante, es que ayer le hicieron una entrevista a José Félix Tezanos, que es el presidente del CIS. Estamos ahora con las encuestas, estamos en vísperas electorales, queremos saber lo que pasa. Y entonces él estableció una reflexión que es bastante nueva, porque hasta ahora pues decíamos, este partido tiene tal pronóstico, tanta intención de voto. Y entonces lo que dijo Tezanos, para justificarse un poco y, en fin, tratar de poner un poco de maquillaje a los malos pronósticos que suele hacer el CIS, es que en España, dice él, no solo en España, en Europa y en el resto del mundo, estamos empezando a cambiar los ciudadanos a la hora de percibir el fenómeno electoral. Y ahora lo importante no son los partidos. Ahora lo importante, decía Tezanos, son los líderes. Hay 1/3 de los españoles que dicen que a la hora de votar lo que más les influye es el líder. Entonces, ahora es un efecto que vamos a calcular muy mal en las encuestas. Pero claro, estamos viendo, por ejemplo, que hay un líder que ha caído en picado, es el señor Feijóo, y es un líder que se mantiene, digamos, con un apoyo significativo. En este momento hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los que prefieren a Pedro Sánchez como presidente de gobierno son 11% más que los que prefieren a Núñez Feijóo. Bueno, y es verdad que hasta ahora, si hablamos de la cotización de los líderes, Yolanda Díaz pues era una de las que aparecían en primer lugar. Por eso es tan importante, según los que están ahí en la arquitectura de la izquierda a la izquierda del PSOE, es que la nueva lideresa de Sumar se comprometa y trate de ayudar a las listas de Unidas Podemos y del Partido Comunista y de Compromís y de Más Madrid y de todo lo que al final tendría que confluir en una única plataforma. Y ya saben que sobre esto Yolanda Díaz ha mantenido siempre pues un perfil inconcreto. No me mojo, me pongo de perfil, que es mi especialidad. Sin embargo, hoy ha anunciado algo interesante, con lo que quiero acabar este resumen inicial de noticias. Y es que mañana vamos a conocer su agenda electoral. Y que en la agenda electoral que conoceremos mañana, ella va a hacer muchas intervenciones en favor de todos aquellos partidos de la izquierda que puedan contribuir a que no cambien de signo los gobiernos que están en poder de la izquierda.
Mañana mismo creo que cierran mi agenda, creo que voy a hacer multitud de actos públicos y desde luego todo lo que podamos contribuir desde Sumar para que no caiga ningún gobierno progresista a día de hoy, lo vamos a hacer. Jueves 4 de mayo de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Diferentes medios de comunicación publican hoy que en las últimas horas ha aumentado el malestar dentro del PSOE por la actitud del ministro José Félix Bolaños en el acto institucional del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Apuntan a que este ensombreció a los que deberían haber sido los verdaderos protagonistas, que son los candidatos socialistas a presidir la región y a dirigir el Ayuntamiento, Andrés España. Una situación a la que no da mayor importancia la candidata socialista al Ayuntamiento, Reyes Maroto, pese al malestar que según diferentes informaciones hay dentro del Partido Socialista, especialmente en el entorno del candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, por lo sucedido el 2 de mayo con Félix Bolaños. Y yo no quiero hablar de la polémica, porque creo que los que perdieron fueron los madrileños y madrileñas. Era la fiesta de los que vivimos en Madrid y creo que se vio empañada por un hecho que no se tenía que haber producido, porque creo que en la casa de la Puerta del Sol cabemos todos y sobre todo las instituciones. Una postura pública que parece no es la misma que hay dentro del partido. Mientras tanto, la ministra Yone Belarra ha criticado a sus socios de gobierno por comprar, dice, lo que sucedió en la Puerta del Sol y lo califica de ayusada. Yo estoy preocupada de que el Gobierno le haya comprado la ayusada del día a la señora Díaz Ayuso. O sea, creo que ella está muy interesada en este tipo de debates de la Corte de Madrid. Una situación la que se produjo en la festividad de la Comunidad de Madrid, que desde dentro del PSOE aseguran solo ha tenido una víctima, y son los candidatos socialistas al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, sobre el encontronazo institucional con la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta pasar página. Durante la comparecencia de este jueves en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ante preguntas de la prensa, Sánchez ha defendido la necesidad de no olvidar unas mínimas reglas para la convivencia. A ver, yo creo que hay algo que no podemos olvidar. Creo que son unas mínimas reglas para la convivencia. Y es que en una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia de qué color político gobierne una u otra institución, con independencia de cuál sea el territorio al que nos refiramos, sea Madrid o sea Cataluña o sea el Gobierno de España. Y por tanto, creo que lo relevante es siempre respetar las reglas, porque si no se respetan las reglas, quien no las respeta pierde toda razón. Los funcionarios de justicia siguen en huelga para pedir una subida salarial. Las negociaciones con el Gobierno están ahora mismo en punto muerto y ya van 10 días. Tras la subida que ayer hizo Justicia a jueces y fiscales, han decidido intensificar las protestas. Sin embargo, hoy Pedro Sánchez ha asegurado que por su parte están abiertos a negociar. La voluntad de negociación es absoluta por parte del Gobierno de España, lo hemos demostrado siempre, desde luego con la función pública, con la cual hemos llegado a acuerdos y bueno, vamos a esperar a saber cuál es la respuesta de estos funcionarios sobre la propuesta que puso ayer encima de la mesa el Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el general de la Guardia Civil retirado, Francisco Espinosa, quien permanecía hasta ahora en prisión por el conocido como caso Mediador. El juez entiende que el riesgo de fuga es muy bajo y que en este momento no existe riesgo de destrucción de pruebas. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, como juez de garantías en este procedimiento, en lo relativo a los hechos investigados por la Fiscalía Europea en el marco del caso Mediador o caso Tito Berni, atiende así la petición de libertad de la defensa del general Francisco Espinosa Navas, a la que se había opuesto el Ministerio Público. Como medidas cautelares, el juez le impone la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, así como cuantas veces fuera llamado por el órgano judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. El juez Calama considera que en este momento procesal debe acordarse la
la libertad provisional del general Espinosa, por cuanto el riesgo de fuga es muy bajo, ya que más allá de los hechos delictivos que se le imputan, en base a unos indicios muy sólidos, precisa, es lo cierto que el señor Espinosa tiene un fuerte arraigo en España, personal y económico, y no hay ningún elemento o indicio que alerte sobre su posible fuga al extranjero. En cuanto al posible riesgo de alteración o destrucción de pruebas, el auto señala que el investigado lleva en prisión desde el pasado 16 de febrero, tiempo suficiente para que los investigadores hayan podido asegurar convenientemente esas aludidas fuentes de prueba. Mes y medio después de que el Ministerio de Transición Ecológica ordenara el derribo de la presa de Valdecaballeros en un plazo de 6 meses, ahora el Gobierno rectifica y ha señalado que se está estudiando la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura ante el interés por preservarla que ha exhibido la Junta de Extremadura. Tiene los detalles Mar Escobar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está evaluando técnicamente no demoler la presa de Valdecaballeros en Badajoz ante el interés mostrado por la Junta de Extremadura. Una infraestructura que fue diseñada para refrigerar la central nuclear que nunca entró en funcionamiento. Así se añade que con arreglo a la normativa vigente, extinguida la concesión, corresponde demolerla salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su funcionamiento. Escuchamos a la ministra Teresa Rivera. No hace falta negociar nada. La Junta de Extremadura lo que ha solicitado es, en un recurso de alzada, que se reconsidere aquello y que se pueda dar un uso a esa infraestructura y eventualmente que se transfiera al Gobierno autonómico. Nos parece muy correcto, lo están analizando técnicamente cómo hacerlo y ya está, pero yo diría, de verdad, con total normalidad. Extremadura ha presentado un recurso contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la presa, algo que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, consideraba un verdadero disparate. El Ayuntamiento de Valencia pide a Madrid que cambie el nuevo kilómetro cero de la Puerta del Sol. Exige que se elimine el nombre de la capital del Turia en español y lo sustituya por Valencia con tilde en la E. La concejala de Gestión de Recursos y coportavoz de Compromís, Lluïsa Notario, ha dicho que es una falta de respeto y un agravio para los valencianos. Jesús Bolstein. Enfado monumental entre los ayuntamientos de Valencia y Madrid. El consistorio, liderado por Compromís y PSPV-PSOE, ha elevado una queja al gobierno de José Luis Martínez Almeida para que corrija el error, según ellos, que aparece en el nombre oficial de la capital del Turia en la nueva placa del popular kilómetro cero de España, ubicado en la Puerta del Sol. En palabras de la concejala de Gestión y Recursos, coportavoz de Compromís, Lluïsa Notario, es una falta de respeto y un agravio para los valencianos que Madrid no incluya el nombre oficial de la ciudad, Valencia, con acento abierto. Hay que recordar que esto es una guerra con la toponimia valenciana y la normalización de valenciano y catalán, algo que defienden Partido Socialista y Compromís y no el resto de formaciones políticas en Valencia. Tiroteo mortal anoche en Salou, en Tarragona. 2 hombres han muerto, uno en el lugar de los hechos y el segundo esta mañana. Hay ya un detenido por ese tiroteo, pero los Mossos de Escuadra siguen buscando a otras 2 personas y han desplegado un alto dispositivo en la zona. El tiroteo además podría estar relacionado con un tráfico de drogas. Y terminamos contándoles que el filósofo italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Así lo ha anunciado este jueves el jurado en Oviedo, un premio al que optaban 45 candidaturas de 16 nacionalidades. Su elección refleja el peso que ha tomado la educación en el debate público actual. En casa de Herrero, Es Radio.